iniciando la grabación. A ver. Ahí sí, estamos grabando la clase para que después se pueda disponibilizar en el sistema de la universidad para que puedan asistir, visualizar de nuevo, ¿vale? Bueno, espero que todos estén me escuchando. Buenos días a todos. Escuchan, ¿cierto? Aquí es un audífono distinto de lo que acostumbro utilizar. ¿Aló, me escuchan? Rapidito en el... Ya. Yo te escucho, profe. Ya, ok. Gracias. Bueno, entonces ya voy, por favor, apaguen los micrófonos. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Déjame ver quién está con micrófono prendido. No sé si tengo un problema con mi audífono, pero parece que hay gente con el micrófono prendido. Ya. Bueno, vamos a empezar la clase. Creo que estoy escuchando algo a más. Bueno, en la clase de hoy, nosotros vamos a estudiar el método de diseño experimental y no experimental, ¿vale? Eso es, digamos, el penúltimo, como el siguiente paso desde la elaboración de hipótesis y objetivos. Entonces, para empezar la clase de hoy, vamos a hacer una revisión de las clases anteriores, ¿ya? Y bueno, la primera clase, el primer tema del método científico que nosotros vimos fue la identificación del problema, donde vimos algunos ejemplos de problemas, cómo se hace el proceso de investigación desde búsqueda de informaciones, de nuevo, cómo presentar el problema de manera, las preguntas que debemos hacer para presentar el problema de manera más completa, si está adecuado o no. Incluso como una tentativa de formular una pregunta de investigación. Entonces, esa fue la primera clase, cómo identificar un problema y cómo presentar el problema, ¿ya? Además de eso, de dónde se puede buscar soluciones, y hasta vemos cómo hacer la propuesta de soluciones, o sea, dónde tener fuentes de ideas, ya desde clientes, académicos, investigaciones, bueno, fue presentado un montón, varias fuentes de idea como sugerencia para crear una propuesta de solución a un determinado problema. Bueno, aún en la primera clase nosotros empezamos a ver la argumentación, que ahí sería cómo presentar los argumentos, los distintos tipos de argumentos que hay para su propuesta de solución. ¿Ya? Permiso que me parece que hay gente que está intentando ingresar a la clase, pero no logra. Yo voy a hacer un segundo, por favor. No. Ya, yo estoy escuchando demasiado hoy día. Permiso, disculpen. Entonces, fue identificación del problema, la definición de argumentos, de argumentación, los distintos tipos de argumentos, desde causa, efecto, desde causa, deducción, deductivos, argumentos por autoridad, ¿vale? Entonces, nosotros vimos los distintos tipos de argumentos y también cómo compor un ensayo, ¿ya? Bueno, en la última clase, ahí sí nosotros empezamos a ver cómo se elaboran las hipótesis, ¿ya? Desde su definición de hipótesis objetivos, cómo se elabora una hipótesis, o sea, a partir de un concepto de una hipótesis general. Muchos me presentaron como hipótesis concretizada, o sea, una hipótesis específica, y también una hipótesis estadística, y todo presentado en un mismo sector, digamos, un mismo tópico llamado hipótesis. Además de eso, nosotros vimos cómo escribir
¿ya? Que hay como una metodología, como un método, como un tip, ¿ya? De cómo escribir los objetivos, tanto general y específicos, ¿ya? Entonces fue presentado los verbos para escribir los objetivos, cómo describir el contexto, si tiene una temporalidad, si tiene un local, ya el objeto de estudio. Entonces, todos los términos que son necesarios para dejar el objetivo más completo, tanto el general cuanto el específico. Y claro, nosotros definimos lo que son los objetivos generales y objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos son los objetivos que nosotros componemos en orden lógica para que al final del cumplimiento de esos objetivos específicos logre concluir el objetivo general. ¿Ya? Entonces eso, bueno, también en la última clase fue solicitada una actividad donde se debería plantear la hipótesis del problema planteado anteriormente y su propuesta de solución, o hasta mismo si quiere podría crear un nuevo, por mientras nosotros estamos trabajando con el objetivo de que ustedes logren entender cada paso del método científico, ¿ya? Entonces yo estoy dejando como abierto el problema y la propuesta de solución. Y por lo tanto, en la última clase fue solicitada que haga una actividad para que presente hipótesis y objetivos. De nuevo, yo tengo matriculado en el NMS 44 estudiantes y solo 40, entre comillas, me presentaron 40 estudiantes la actividad. Entonces, me faltaron 4. Y quiero recordar que todas las actividades, si ustedes recuerdan de lo que fue planteado en el calendario, las actividades, todas se toman notas, ¿ya? Todas tienen una nota, ¿ya? Está en la parte de entrega de archivos, o sea, de realización de la actividad, ¿vale? Que corresponde como a 10% de la nota. Entonces, den una mirada, cuidado, atención, y no olviden de presentar las actividades, ¿ya? Y bueno, sobre esa actividad, en términos generales, lo que yo, yo puedo percibir es que hay una confusión entre hipótesis y objetivo junto con la identificación del problema. Y eso parte porque el problema no está muy bien definido. Muchas veces la gente puede incluir un problema muy amplio, muy general, no es bien concreto, bien específico, a punto de que no hay una propuesta bien definida de solución y por eso no tiene también bien definido la hipótesis o hasta mismo el objetivo general. Entonces todo el planteamiento, todo lo que está escrito no está correcto, no hace mucho sentido. Entonces, lo que ustedes deben tomar mucho cuidado, ya eso de manera general, es que después que escriba algo, léalo y vea si está bien o no, ¿ya? Verifique, pregunte, siempre se haga la pregunta, ¿eso está bien? ¿Eso no está bien planteado? ¿Esto está bien planteado? Yo estoy de acuerdo con lo que veo, ¿ya? Entonces, una recomendación que hago desde ya, ¿vale? Bueno, esas actividades no son complicadas de hacerlo, entonces mi sugerencia es que hágalo lo más rápido posible, pero déjalo ahí guardado, ¿ya? Y como 1 o 2 días antes de enviar la actividad, usted haga una revisión para ver si están de acuerdo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si usted descansa su mente, usted puede ver si está de acuerdo o no lo que escribió. Entonces, eso es lo que recomiendo. Por ejemplo, si yo voy a hacer, hoy día yo voy a dejar otra actividad para que ustedes hagan, usted puede hacerlo como mañana y como en lunes o martes, dé una revisada para ver si están de acuerdo o no lo que está escrito, ¿ya? Para que no haga este tipo de confusión. Lo más importante, para que no haga este tipo, déjame volver aquí, ahí sí.
para que no tengamos más confusiones como esa, ¿ya? De que el problema no está bien descrito y con eso todas las otras actividades del objetivo hipótesis se quedan mal, ¿ya? Bueno, otro problema que me pareció muchas veces, muchos estudiantes presentaron la hipótesis como solución de problema o sea, está mal descrito. Se espera resolver el problema, pero no se planteó cómo o lo que se pretende alcanzar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la idea de la hipótesis es justo presentar lo que se pretende alcanzar, ¿ya? Entonces, si con mi propuesta de solución, ¿ya?, de este problema, yo espero alcanzar que, no sé, 50%, la mitad del problema que tengo sea resolvido con el problema, eso a nivel global, a nivel local, a nivel regional, que sea, ¿vale? Entonces, tiene que tomar mucho cuidado, ¿ya? Porque muchos plantearon la hipótesis como una solución de problema, y eso fue una confusión. Entonces, cuidado que la hipótesis, en la realidad, usted tiene que describir lo que se pretende alcanzar con su solución, ¿ya? Y bueno, lo otro, eso ya fue descrito, fue la manera de escribir, ¿ya? Los objetivos y la hipótesis. En general, la manera de escribir de los objetivos no estaban muy bien desarrollada. Se planteaba el objetivo muy corto, ¿ya? O sea, faltaba justo desarrollar los objetivos, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces se describe así, de esta forma. Objetivo general, evaluar, por ejemplo, ya, evaluar la capacidad y evaluar la relación entre técnicas de estudio y las notas de, de los estudiantes de ingeniería en construcción, ¿ya? Eso era el objetivo general. Está muy amplio. Debe describir, por ejemplo, de la Universidad Católica de Maule en el año 2020, por ejemplo. Tiene que ampliar un poquito más el objetivo general. Y después de eso, el objetivo específico estaba determinar las técnicas de estudio, evaluar las notas de los estudiantes y comparar. No, tiene que desarrollar un poquito más. Analizar las distintas técnicas de estudios disponibles y aplicables para ingeniería, visualizando, buscando eficiencia o rapidez que sea de tiempo de estudio, por ejemplo, disminuir el tiempo de estudio, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas se debe hacer. Y lo otro que se debe tomar mucho cuidado, sí o sí, es que muchas veces tanto los objetivos general cuanto los específicos estaban escritos de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, objetivo general, determinar si la altura y peso de un estudiante tiene influencia en el estudio, ¿ya? En su manera de estudiar, por ejemplo. Ahí el objetivo específico, determinar el peso, determinar la altura y determinar la relación. Entonces, además de estar muy poco desarrollado, se utilizaba el mismo verbo, ¿ya? Y eso no es lo más adecuado a hacer, ¿vale? Entonces, tiene que tomar mucho cuidado cuando fuera a escribir el objetivo, ¿ya? Porque estos, de nuevo, les dije en la clase anterior, los puntos donde los estudiantes más se equivocan y los puntos donde la comisión más evalúa son los objetivos, si los objetivos están bien planteados o no. Entonces, atentos, hay que escribir. Mira, le estoy dejando que escojan los temas, yo no estoy evaluando los temas por mientras, ¿ya? Pero si usted plantea cualquier tema que sea,
tiene que desarrollarlo de la mejor manera, ¿ya? Que sea los temas que quieran, que sean los juegos los videojuegos, eso no importa por mientras. Lo que estoy evaluando aquí es la manera que escriba, la manera de escribir. Entonces, por favor, escríbanlo bien, atentos, que se queden atentos de la manera de escribirlo. Y cómo escribirlo está planteado en las diapositivas. Entonces, ojo, atención cuando for a escribir, ¿ya? ¿Vale? Eso es lo que tenía para hablar sobre la actividad anterior de los objetivos del planteamiento de hipótesis y objetivos. ¿Ya? Entonces, mucha atención cuando fuera a escribir cualquier parte que sea de su actividad. ¿Ya? Bueno, les comento que cada estudiante tiene un comentario sobre lo que fue presentado en la actividad. Muchos les di una sugerencia, en la mayoría les di una sugerencia de cómo debería ser escrito. Algunos escribieron súper bien, plantearon los problemas, la hipótesis súper bien, están súper bien, digamos, descrito, ¿ya? Pero, bueno, les comento, tienen que tomar mucho cuidado. Igual les puso una sugerencia que podría no ser la más adecuada para los temas que quiere plantear, pero fue una sugerencia de cómo escribir. Entonces, les pido que después cada uno de ustedes ingrese al sistema y dé una mirada en lo que fue descrito o comentado, ¿ya? Y si tienen alguna duda, me pueden enviar un correo o hasta mismo comentar en el MS, que ahí podemos ir haciendo como una especie de discusión, ¿ya? Bueno, eso era sobre la actividad realizada en la clase anterior. Hoy día, lo que vamos a ver serían los métodos de diseño, ¿ya? Y experimental y o no experimental, ¿ya? Entonces, antes de ingresar con los distintos tipos de metodología que hay, de los distintos tipos de investigación que hay, de diseños, de experimentales o no experimentales, lo importante es definir lo que es método y metodología, la diferencia entre método y metodología. Hay una diferencia, esos términos en general en los artículos científicos, en los textos, en las tesis, son muy comunes y muchas veces se describe como metodología o materiales y métodos, ¿ya? Lo importante es decir que son dos cosas distintas, ¿ya? En primer momento, la definición de metodología, para que sepan, la metodología es presentar la teoría acerca del método y señala el proceso de análisis de las evidencias, ¿ya? Sería el estudio del método que será aplicado. Sería como la utilización del método científico, o sea, la metodología científica de lo que se está planteando para la solución del problema, ¿ya? Entonces el método, de nuevo, significa el estudio, disculpe, la metodología significa el estudio del método que será aplicado a su problema, ¿vale? Lo otro sería el método que será presentada las técnicas para recoger evidencias, ¿ya? Existen varias formas para recoger estas evidencias. Entonces, usted plantea lo que se va a ser hecho para alcanzar los objetivos. Entonces, en general, nosotros planteamos los métodos cuando vamos a hacer un proyecto de investigación. Además, si vamos a hacer algún estudio de factibilidad, lo correcto sería presentar los métodos y todo el trabajo presentado sería la metodología, ya que se presenta el estudio del método que se va a ser utilizado para resolución de su problema, ¿ya? Bueno, sobre eso, lo que se debe saber, lo que se debe conocer es cómo se hace el análisis de la información basado en las características de su investigación para que
lo que se debe ser presentado, ¿ya? Entonces, el análisis de información depende mucho de las características de su investigación, ¿ya? Y este análisis se puede hacer de manera cualitativa, ¿ya? Donde se debe describir, se debe hacer una descripción y una comprensión de los hechos basado en las emociones o hasta mismo de carácter creativo, ¿ya? La análisis cualitativa muchas veces se hace de carácter subjetivo, digamos, donde se levanta las emociones o hasta mismo los pensamientos, lo que se quiere decir la investigación, ¿ya? Eso es muy utilizada en áreas humanísticas, de ciencias sociales aplicadas, ¿vale? Muchas veces hasta mismo en ciencias de la salud se está trabajando con áreas más enfocada a la psicología, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay trabajos que pueden ser de maneras cualitativas, ¿ya? Lo otro que nosotros en general trabajamos son los de carácter cuantitativo, donde nosotros presentamos diseños experimentales, técnicas, estadísticas y análisis de datos, ¿ya? Entonces, en general, la ingeniería, lo que hacemos es una investigación de carácter cuantitativa, ¿ya? Y se puede ser hecha de muchas formas, no necesariamente por ejemplo, se puede tomar informaciones cualitativas, pero se describir de manera cuantitativa, ¿ya? Y eso que nosotros vamos a ver hoy. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, a través de encuestas se puede hacer, ¿ya? Entonces, ustedes pueden tomar encuestas y a partir de esta encuesta sacar informaciones que puede, por ejemplo, después ser convertida en números o hasta mismo en variables y ahí así hacer algún tipo de estadística para que pueda lograr los resultados deseados, para lograr la hipótesis, para lograr que la propuesta de solución, para lograr el objetivo general. Eso que quiero decir, ¿ya? Para que su propuesta de solución planteada sea adecuada. Entonces, eso que son los dos tipos de análisis de información que se debe tomar en cuenta. Bueno, sabiendo de eso, sabiendo que el trabajo que nosotros queremos hacer, la información que debemos hacerla, sea de carácter, sea un análisis cuantitativa, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos de investigación que debemos utilizar? Bueno, eso depende de su investigación, del tema que usted está planteando. Ojo, cuando nosotros planteamos un problema, eso tiene influencia, o hasta mismo la hipótesis, cuando nosotros planteamos el problema, propuesta de solución, hipótesis, eso tiene influencia en la metodología, en el método de investigación que vamos a desarrollar, ¿ya? Para que sepan. Entonces, ¿cuáles son los tipos de métodos de investigación que nosotros vamos a utilizar? A partir del análisis de información cuantitativa, nosotros podemos tener métodos de investigación cuantitativos, ya también, lo cual se describe, se puede tener un diseño de investigación experimental, cuasi experimental o no experimental, o también el método de investigación cualitativo, ya, lo cual nosotros podemos hacer un análisis etnográfico, utilizar casos de estudio o hasta mismo una encuesta del tipo Delphi, hacer entrevistas personales o utilizar un método conocido como panel de expertos. Entonces, lo importante que quiero decir que es importante tener una formulación bien hecha, bien desarrollada de su problema para que se pueda formular muy bien la hipótesis y a partir de la hipótesis definir su método de investigación para obtener un análisis de información cuantitativa. Y ese método de investigación se basa en carácter cuantitativo y también cualitativo. Y aquí están algunos ejemplos que nosotros vamos a ver hoy día, ¿ya? Y lo más importante que la utilización de esos ejemplos dependen, ¿ya?, de tres factores que son el propósito de su proyecto, de su tema de investigación, de su
el propósito de su proyecto, el tiempo que usted está trabajando, ¿ya? Digamos, la ubicación del tiempo, ¿ya? Y el control de sus datos, ¿vale? Entonces, la escoja de su método, sea cuantitativo y cualitativo, eso es la primera escoja que ustedes deben tomar. Y después, basado en esos tres conceptos que nosotros vamos a ver, usted debe definir el tipo que se debe utilizar, ¿ya? Lo que sería el mejor diseño para su método de investigación, ¿vale? Entonces, antes de definir los tipos, vamos a ver, les voy a vamos a definir lo que es un experimento. Entonces, un experimento, nosotros estamos realizando un experimento cuando estamos haciendo una colección de diseños de investigación, ¿ya? Que utilizan manipulaciones y pruebas controladas para entender los procesos causales. O sea, nosotros hacemos experimentos para entender los resultados. En general, se utiliza una o más variables que pueden ser manipuladas, ¿ya? Para determinar su efecto sobre otras variables dependientes, ¿ya? En general, un experimento es un procedimiento por el cual se quiere tratar de comprobar, confirmar, verificar una o varias hipótesis relacionadas con un determinado fenómeno. Entonces, para describir un experimento, tiene que tener una hipótesis bien fundamentada, bien formulada, ¿ya? Entonces, le pido de nuevo que dé una mirada en la hipótesis, en la actividad de hipótesis, ¿ya? En el objetivo, en la actividad del objetivo, porque eso debe estar bien planteado para que su diseño experimental sea bien planteado. Entonces, miren, lo que estamos haciendo aquí, lo que fue presentado desde la primera clase, es como si fuera un camino que se debe seguir para hacer un diseño, un proyecto, ya un diseño experimental, un ensayo. Entonces nosotros formulamos el problema, planteamos una solución, después formulamos la hipótesis y objetivos. Ahora estamos planteando el diseño experimental y después cómo hacer las medidas y análisis de resultados. Entonces, si esta primera parte no fue bien planteada, eso no hace conexión, ¿ya? Igual, si eso no fue bien formulado, bien planteado, eso está equivocado. Entonces, debemos tomar mucho cuidado cuando hacemos la cosa, ¿ya? Entonces, ojo, de nuevo, la importancia de una hipótesis bien definida, bien formulada, nos presenta, nos ayuda incluso a formulación del experimento, de cómo se va a desarrollar el diseño de investigación, su método de investigación, ¿ya? Entonces, más una vez le pido, por favor, verificarse cómo se plantea una hipótesis y cómo se plantea el objetivo, ¿ya? Bueno, ahora sabiendo lo que es un experimento, nosotros vamos a ver el primer tipo de diseño de carácter cuantitativo, ¿ya? Método de diseño experimental de carácter cuantitativo, pero ahora sería lo que se llamamos investigación experimental. En este caso, recordando que nosotros estamos trabajando con tres ejes, que sería el propósito, tiempo y control, nosotros tomamos la investigación experimental, el método experimental, cuando el propósito es que queremos probar si hay verdaderas relaciones de causa y efecto, ¿ya? Con relación al marco referencial de tiempo, se trata de lo que estamos haciendo ahora, actual, ¿ya? Y con relación al control de datos, un método de carácter cuantitativo, experimental, si tiene un control, si necesita de un control de datos alto, debemos utilizar el método de investigación experimental. ¿Ya? Entonces, si el propósito es tener relaciones verdaderas de causa y efectos, si estamos trabajando
con relación a ahora, con el tiempo de ahora, y si necesito de un alto grado de control sobre los datos, sobre las variables, mi investigación es definida como una investigación cuantitativa experimental, diseño experimental, ¿ya? ¿Cuáles son las características de una investigación experimental? Primero, que se requiere una manipulación rigurosa de variables o factores experimentales. Y cuando digo manipulación, no digo de resultados, digo de las variables, ¿ya? Por ejemplo, control de temperatura. Yo quiero mantener la temperatura siempre constante, ¿ya? O entonces una presión, compresión siempre constante. Eso necesita de una manipulación, de un autocontrol de una variable. Entonces, mi investigación experimental, la característica es que requiere una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales, no de resultados obtenidos, no es manipulación de resultados, es manipulación de las variables, o sea, sería el control de datos. Lo otro, que muchas veces nosotros debemos utilizar sistemas aleatorios para selección de muestras, ¿ya? Nosotros vamos a hacer varias, bueno, los experimentos que en general se hacemos sería utilizar algunos sistemas de selección de muestras. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar con 25% de datos, 20% de datos, o hacer una selección, un ensayo, una prueba, ¿cómo se llama? Prueba, o me olvidó el nombre. Una prueba controlada, por ejemplo, 25% con variación de 25% de datos, 25% de determinado material, 15% de determinado material y ver el comportamiento. Entonces, eso son selección de muestras, ¿ya? Se necesita emplear grupos de control, ¿ya? Para que se pueda tomar como referencia en su análisis. Y tiene la desventaja de ser muchas veces artificial y restrictiva. O sea, sería lo que consideramos un comportamiento ideal, una situación ideal, no una situación real, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando hacemos el control de una variable, por ejemplo, una temperatura, eso no tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la naturaleza, en una situación real, en el ambiente. Entonces muchas veces puede tener esa desventaja de ser artificial o hasta mismo restrictiva, ¿ya? Y de nuevo requiere un diseño experimental, ¿ya? ¿Y cómo se hace ese diseño experimental? Bueno, de nuevo, todo inicia con la definición e identificación de su problema y planteamiento de una propuesta de solución, ¿ya? Después, una revisión de la literatura, la buena formulación de su hipótesis, elaborar un plan experimental, ¿ya? Donde se describa las variables, el diseño, su muestra, los instrumentos, la medición, el procedimiento y la hipótesis nula, que se quiere, que se fue planteada desde aquí, ¿ya? Sería la descripción de la hipótesis, la realización del experimento y, por fin, organizar e informar los resultados. Entonces, mira, si por ejemplo no logro hacer eso bien, ¿ya? Si no logro hacer eso bien, eso no se conecta directamente con eso. Entonces, si no logro hacer alguna etapa de manera adecuada, todo esta cadena, digamos, ese flujograma del diseño experimental de la investigación se va, como decimos en Brasil, se va por tierra, ¿ya? Se hace mal. Entonces, por eso que conocer cada etapa y hacerla bien es súper importante, ¿vale? Bueno, como un ejemplo de una investigación experimental que quiero hacer, de un diseño, utilizando el método cuantitativo de carácter experimental, podría ser, por ejemplo, si quiero estudiar el efecto de la concentración de nutrientes del suelo en el crecimiento de una planta, ¿ya?
yo quiero estudiar la concentración de nutrientes del suelo en el crecimiento de una planta. Bueno, mi diseño experimental se hace de la siguiente manera. En un ambiente controlado, ojo, ambiente controlado, yo fijo la temperatura, o sea, yo la mantengo constante. Por lo tanto, tengo un control alto de mis variables, ¿ya? Yo mantengo la temperatura constante, fijo la temperatura, fijo la cantidad de agua, la presión, hago la selección de buenas semillas, ¿ya? Fijo la humedad y otras variables que son importantes para mi diseño, para mi experimento, disculpe, ¿ya? Y con la semilla planto en distintas condiciones de suelo, tierra, humus, arena. O sea, tengo aquí un control que sería tierra, disculpe, sí, como una variable de control, digamos, que podría asumir que tierra sería lo más adecuado, ¿ya? Y comparo con todas las otras variables, un grado de control alto. Y después voy siguiendo el crecimiento de la planta cada día. Y ahí puedo evaluar, ¿ya? Entonces, en este caso tengo alto control. Estoy haciendo un experimento ahora y quiero hacer la relación quiero saber la relación entre las condiciones de suelo y el crecimiento de la planta, ¿ya? Eso, claro, siempre de una misma planta, de una misma semilla. ¿Ya? Entonces, mira, tengo un diseño experimental, tengo un experimento muy bien diseñado y estoy planteando que estoy teniendo un alto control de grado, un alto control de las variables. Estoy trabajando con información actual de ahora, estoy haciendo un experimento ahora y también quiero hacer la relación, quiero probar la relación entre concentración de nutrientes de distintos tipos de suelo y el crecimiento de planta. ¿Ya? Entonces tengo un propósito muy bien definido. ¿Ya? Entonces ese sería mi ejemplo. Ups, aquí está. ¿Vale? Esto es el ejemplo de investigación, de un método de investigación cuantitativa, carácter experimental. ¿Cuáles son los problemas? De nuevo, las desventajas. Generación de los resultados es calificado de acuerdo con los métodos de investigación utilizados. Se plantea un entorno controlado que muchas veces puede caracterizar una situación irreal y se hace súper difícil aislar una variable. O sea, tener un alto control de la variable se hace muchas veces en laboratorio, tornando su experimento muchas veces de carácter irreal. Eso no significa que no sirve, ¿ya? Pero le quiero decir que muchas veces no puede ser válido comparado con lo que hace en un ambiente natural, digamos, y se hace súper difícil por tener ese alto nivel de control de la variable, ¿ya? Bueno, cuando nosotros diseñamos una investigación, ¿cómo nosotros, qué debemos escribir, qué debemos poner cuando se hace un diseño de investigación? Bueno, en la realidad debemos responder todas estas preguntas, ¿ya? Entonces, la primera es, ¿qué pregunta quiere responder? O sea, ¿cuál es su problema de investigación? ¿Ya? O sea, ¿cuál es el propósito de la investigación? Es decir, ¿en qué va a utilizar los resultados de esta investigación? ¿Ya? ¿Usted quiere crear un prototipo? ¿Quiere crear un equipamiento nuevo? ¿Quiere verificar, quiere crear un material nuevo? ¿Ya? Entonces, el diseño de investigación sirve para eso. Cuando usted está haciendo un diseño de investigación, usted debe saber cuál es el propósito de su investigación. Quiero crear un material nuevo. ¿Ya? Bueno. ¿Quiénes son las audiencias? ¿Cuál es el público que usted va a presentar el resultado de su investigación? Ya, esto es súper importante si usted está planteando para una comisión de académicos.
para una revista, un diario, por ejemplo. Usted debe saber escribir bien de acuerdo con el público que usted quiere influenciar con su proyecto, ¿ya? Lo otro, ¿cuáles son las fuentes de evidencias? O sea, la bibliografía. Nosotros vamos a tener una clase, una no, 3 clases solo sobre fuente de evidencias, o sea, sobre referencias bibliográficas, sobre evidencias científicas, ¿ya? Cómo la información será recogida, o sea, el método, qué precisión requiero, cuándo necesito la información y cómo la información será analizada. Entonces, cuando nosotros planteamos un diseño de investigación, debemos tomar en cuenta todos esos factores y para saber si su diseño está adecuado, usted debe responder todas esas preguntas cuando escribe el diseño de una investigación. ¿Ya? Bueno, esto vale para todos los tipos de investigación. Y nosotros ya vimos una que sería el método de investigación experimental. Y ahora les presento el método de investigación cuasi experimental, ¿ya? Y la diferencia de ese método, ¿ya? Es que en la investigación cuasi experimental, el propósito es probar si hay relaciones causales sin tener pleno control de las variables, ¿ya? Igual, el tiempo se puede utilizar como marco referencial de tiempo, una actividad actual o hasta mismo una actividad del pasado, ¿ya? Usted puede utilizar resultados de otros experimentos ya hechos, por ejemplo. Y el grado de control sobre los factores, sobre las variables, es considerado de moderado a alto, ¿ya? Bueno, la diferencia con la relación de la investigación experimental es que en este caso muchas veces no es posible tener el control y manipulación absoluto de las variables. Les cuento que muchas de las investigaciones son de carácter cuasi experimental, ¿ya? Y como ejemplo, les digo, por ejemplo, experimentos hechos en el ambiente natural, en la naturaleza. Nosotros no tenemos el grado efectivo de las variables, por ejemplo, temperatura, humedad. No se puede controlar estas variables, pero se puede controlar otros tipos, ¿ya? Por ejemplo, si tomo mis plantas, yo puedo controlar muchas veces el tipo de suelo que estoy utilizando. Entonces tengo un grado de control moderado a alto, ¿ya? Grado de control en este sentido, si estoy utilizando no temperaturas fijas o humedad fija o cantidad de agua fija, tengo algunas variables que pueden ser controladas, pero otras que no, ¿ya? Si estoy utilizando el ambiente natural, por ejemplo, el aire, ¿ya? Y las características de este tipo de investigación es que ella es considerada la más apropiada para situaciones naturales, ¿ya? Que son las que no se puede controlar todas, ¿ya? Todas las variables de importancia. Y lo otro es que muchas veces no satisface todas las exigencias de la investigación experimental, especialmente en el control de variables, ¿ya? En un diseño cuasi experimental, es derivado del diseño experimental, que no fue presentado anteriormente, ¿ya? En los cuales la selección de los sujetos o objetos de investigación no es aleatoria. En ese sentido, usted no debe tomar una muestra, pero debe trabajar de manera determinística. Mismo que el factor de exposición se puede ser manipulado por el investigador, ¿ya? Muchas veces no, ¿ya? Como ejemplo de diseños cuasi experimentales son los experimentos realizados en el ambiente natural, ¿ya? Son los que llamamos experimentos naturales. Muchas veces estudios de controles históricos, estudios de post-intervención y estudios antes y después, ¿ya? Entonces, esos son los estudios con estas características, son los que llamamos de diseños cuasi experimentales, ¿ya? Estudios, experimentos realizados al ambiente natural, estudios de controles históricos, por ejemplo,
disculpe. Estudio, eso se puede hacer, por ejemplo, el tema de cambio climático, controles históricos, lo que se está pasando con la emisión de contaminantes de gases de efecto invernadero, ¿ya? Se puede hacer un análisis histórico y ver, intentar después hacer un control, por ejemplo, los pronósticos que hace el IPCC, que se hace un nivel de control ya bajo determinadas condiciones, ¿ya? Como la utilización de energía sustentable o hasta mismo control de avance de urbanización, eso se puede hacer, ¿ya? Estudios de post-intervención, por ejemplo, de COVID, ¿cierto? Antes y después de una cuarentena, ¿ya? Y también como este ejemplo, estudio antes y después, ¿ya? Antes y después, si hago la cuarentena o no, ¿ya? Ese sería lo que llamamos diseño quasi experimental. Y para finalizar el experimento, la investigación de carácter cuantitativa, se presenta una investigación no experimental, lo cual el propósito es describir, relacionar o examinar relaciones entre variables, ¿ya? No quiero caracterizar la relación, quiero apenas describir, relacionar o hasta mismo apenas hacer un examen, examinarla, ¿ya? Igual el tiempo, el marco referencial de tiempo se trabaja en una situación actual, se puede ser pasado o hasta mismo futuro, ¿ya? Y el grado de control es bajo, a media, bajo o ninguno, ¿ya? El control de los factores, o sea, el control de las variables. Las características de una investigación no experimental es que no existe manipulación de las variables, no existe un control de entorno, no existe una asignación al azar, eso es lo que ocurre, y se observa fenómenos tal como se da en el contexto real. Entonces, esas son las características de una investigación cuantitativa de carácter no experimental. ¿Ya? Entonces, ese facto de observar el fenómeno tal como se da en contexto real puede ser transeccional o lo que llamamos de manera transversal o hasta mismo longitudinal. ¿Ya? Bueno, además de una investigación no experimental, nosotros decimos que el propósito de ser de una investigación no experimental de tipo descriptivo, permiso, disculpe, ¿qué pasó? Ahí sí. Del tipo descriptivo, si el propósito es describir las características de un fenómeno existente, nosotros en general consideramos el grado de control ninguno hasta mismo bajo y el marco de tiempo actual. Ahí decimos que es una investigación cuantitativa no experimental descriptiva. ¿Ya? Por ejemplo, encuestas de práctica de inmunizaciones a niños. Entonces, cuando hago encuestas de práctica de inmunizaciones a niños, yo tengo una investigación no experimental de carácter descriptivo, cuantitativo descriptivo. Cuando quiero hacer una análisis histórica, o sea, relacionar lo que se ha ocurrido en el pasado con lo que se está ocurriendo ahora, yo tengo un grado de control ninguno o bajo y tengo un marco de tiempo en el pasado. Yo puedo decir que estoy trabajando en una investigación cuantitativa no experimental de carácter histórico, ¿ya? Por ejemplo, análisis de la revolución industrial y sus efectos sobre el desarrollo actual, ¿ya? Entonces tengo un título de un trabajo, por ejemplo, ¿ya? Y ahí sí, si quiero hacer una relación, ¿ya? O sea, examinar relación entre variables, yo tengo que tener un grado de control bajo a media, o hasta mismo puedo tener en el tiempo actual o pasado, o sea, hacer una correlación, o hasta mismo una predicción trabajando con el futuro.
Y ahí sí, si hago estas relaciones, yo tengo una investigación, no es una investigación cuantitativa, un método cuantitativo de investigación no experimental de carácter correlacional. ¿Ya? Y como ejemplo, investigación de la relación entre el número de horas de ver televisión y el promedio de las calificaciones de los estudiantes. Como un ejemplo, estoy haciendo una correlación. Yo no tengo, yo no tengo el control de número de horas, por ejemplo, que un estudiante asiste, ¿ya? De televisión. Pero igual puedo saber, tener, por tipo de evaluación que hago, las calificaciones, ¿ya? Yo puedo evaluar, obtener los resultados que espero, conocer los resultados que estoy esperando a partir de una evaluación para obtener el promedio de calificación. Entonces, tengo un grado de control bajo a mediano y puedo trabajar en este caso actual o hasta pasado, en el caso ahí correlacional, hacer una correlación, y en este caso sería lo que llamamos actual, ¿ya? Un marco de tiempo actual, ¿vale? Esa sería una investigación no experimental. Entonces, lo que vimos hasta ahora serían los de diseños, lo que llamamos de diseño no, método de investigación cuantitativo, ¿ya? Cuantitativo. Cuantitativo. Ahí sí, más o menos, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos la primero tipo de método, ¿ya? Que es lo que en general nosotros utilizamos más, ¿vale? Y es lo que se espera utilizando el método científico y lo que se espera con los proyectos que ustedes van a hacer. Ya en general, ese tipo de metodología. Pero hay también los que llamamos de carácter cualitativo, ¿ya? Que son aquellos que nosotros consideramos de manera emotiva o hasta mismo de manera de carácter subjetivo, digamos, que depende mucho más de opiniones, de lo que se espera de otras personas y lo cual usted va a poder sacar sus resultados, ¿ya? Entonces, el primer método que les presento es lo que llamamos de estudios etnográficos, ¿ya? Para que sepa, etnográfico significa etno, de pueblo o raza, y grafía de tratado, ¿ya? Ese fue un método muy utilizado para hacer estudios de lo que se piensa determinados individuos que viven en determinadas regiones del mundo. Por eso tiene ese nombre, etnográfico, ¿ya? Entonces, para que sepan, estudios etnográficos se realiza, lo cual la observación se realiza en el lugar y su contexto real. Por eso se dice pueblo. Nosotros íbamos para allá, hacemos preguntas y se observa lo que se está ocurriendo, ¿ya? Y es focalizada en la interacción de los individuos en su ambiente. Intentar buscar la influencia que el entorno tiene sobre ellos, ¿ya? Igual, se hace súper difícil de interpretar y analizar los resultados. ¿Por qué? Porque eso es muy subjetivo, muy personal, ¿ya? Muchas veces depende de tiempo y dinero, como usted necesita hacer la observación en el lugar y observar su contexto real, se hace necesario ir a este lugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer un estudio utilizando el método de estudio etnográfico, o sea, hacer una observación de lo que está ocurriendo en determinado lugar, usted necesita ir para este lugar y ahí usted va a tener tu visión de lo que está pasando, de lo que se está pasando. Y por eso muchas veces puede influir, eso puede tener una influencia en los resultados. ¿Por qué? Porque te influye, ¿ya? Entonces usted puede tener una visión sobre un tema aquí, en Chile, por ejemplo, y quiere verificar si
este mismo tema que sea, por ejemplo, el tema de agua, ¿ya? Usted quiere de la escasez hídrica, nosotros tenemos una visión aquí, y si usted va a Brasil, tiene otra visión, ¿ya? Por ejemplo, entonces si usted va a Brasil, muchas veces la agua puede ser un problema, pero un problema distinto porque hay muchas veces hay inundaciones, muchas veces hay problemas de este tipo. Hay enfermedades que surgen por tener mucha agua, ya por ejemplo la dengue, que es un otro tipo de virus que tenemos allá, que se ocurre todos los años en el verano, que se contamina por un vector, que sería una mosca, como un zancudo, ¿ya? Ese es un problema porque muchas veces tiene agua parada, ¿ya? En cajas, en cisternas, ¿vale? Hay mucha agua que se puede estar parada y, bueno, se resulta en este problema. Entonces, muchas veces puede tener inundaciones, mucha lluvia, ¿ya? Eso que quiero decir, nosotros estamos tratando un mismo tema en distintos lugares y eso puede influenciar en su respuesta, ¿ya? Y ahí trata de conocer los argumentos para que lleguen los resultados, ¿ya? Un ejemplo, estudio de hábitos alrededor del consumo de la cerveza en hombres de barrios marginales en São Paulo, ¿ya? Entonces, mira, ese es un estudio. Eso yo tomé como ejemplo, les di otro sobre el tema de agua, pero aquí me parece el tema mucho mejor, que sería el tema de consumo de cerveza, ¿ya? Entonces ahí tengo la selección, estoy tratando solo los hombres en barrios marginales, ¿ya? De la ciudad de São Paulo. Entonces estoy haciendo un estudio de hábitos, entonces tengo que vivenciar, ¿vale? Entonces ahí está un ejemplo de un trabajo que se puede ser hecho a partir de estudios etnográficos. Entonces tengo que hacer la observación, tengo que ir a los pubs, a los bares, a barrios marginales de São Paulo, ¿ya? Y va a me demandar mucho tiempo y mucha plata, ¿ya? El segundo tipo sería lo que llamamos de estudio de caso, ¿ya? El estudio de caso es focalizado sobre individuos o grupos pequeños y la idea es que intentar comprender nos torna capaz de comprender el fenómeno desde la comparación de los casos, ¿ya? Y este el estudio de caso nos permite identificar las variables o fenómenos en estudio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les traigo un ejemplo aquí abajo, en el cuadrito azul. Aquí les digo, el fomento de las competencias científicas a través de la enseñanza para la comprensión en la enseñanza de la química. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un estudio de caso, yo puedo utilizar una determinada serie, una determinada grupo que está enseñando química, una determinada clase de enseñanza de química, ¿ya? Y puede hacer un estudio de caso, por ejemplo, no sé, aquí en la Universidad Católica de Maule, o hasta mismo en una enseñanza media, ¿ya? Y yo quiero analizar la competencia. Entonces voy tomando la competencia y puedo hacer una evaluación, un análisis por mí mismo, ¿ya? Bajo determinadas locales, ¿ya? Y puedo identificar las variables que quiero del fenómeno en estudio. Igual, se consume mucho tiempo, se profundiza el tema, pero no trae una amplitud. ¿Por qué? Porque usted está trabajando solo un caso, ¿ya? Usted puede estar trabajando solo por un año, por apenas una institución o hasta mismo una serie, una única clase. Entonces, no profundiza en un local, en un caso, pero no se amplía, no trae una amplitud, eso no se torna general, ¿vale? Y, digamos, la ventaja es que no es representativo, ¿ya? Y eso tiene que estar muy claro. En general, cuando hacemos un trabajo, una investigación de estudio de caso, eso sale escrito en el título
del proyecto o hasta mismo en el título de trabajo. Estudio de caso, del fomento de las competencias científicas en la enseñanza de química, en la enseñanza media o no sé, en la enseñanza de química en la Universidad Católica de Maule para la pedagogía en química de la Universidad Católica de Maule en el año 2019. Algo así, ¿ya? En general, eso sale en el título, ¿ya? Lo otro que también es bastante difundido, bastante utilizado, es lo que llamamos método Delphi, que es un método de encuesta, ¿ya? Súper recomendada si ustedes fueron a utilizar. Por ejemplo, nosotros, como el grupo de AGOS de la Universidad, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que está vinculada a la Escuela de Ingeniería Civil, nosotros trabajamos con el grupo de aguas. Los investigadores que componen, que hacen parte de este grupo, publicaron ahora un artículo científico donde se utilizó este método Delphi, ¿ya? ¿Para qué? Para ver la enseñanza de los conceptos de soluciones basadas a la naturaleza, ¿ya? O Natural Based Solutions, que son, que digamos que sería el futuro para los estudiantes de ingeniería en Chile. Entonces, esto es uno de los métodos que puede ser aplicado, ¿ya? ¿Y por qué? Porque trae el concepto de un grupo de expertos, ¿ya? Nosotros, en general, se presenta, se expone el fenómeno de estudio a este grupo de expertos y se saca una respuesta, ¿ya? Y lo importante es que este método es un método, lo cual este grupo de expertos no se conoce, entonces trae un anonimato, o sea, es de característica anónima. Se tiene una interacción, se tiene un feedback, o sea, la retroalimentación, ¿ya? De la respuesta obtenida y del grupo de expertos, y se puede sacar una respuesta estadística, ¿ya? Por lo tanto, es útil para predecir sucesos técnicos. Entonces, si usted logra, se puede decir, por ejemplo, eso logró, eso va a lograr, eso va a resultar, mi propuesta se va a resultar porque los expertos dijeron que sí a partir del método Delphi que se fue utilizado. Igual para realizarlo se necesita tiempo, ¿ya? Muchas veces hay que tener algún cuidado porque el investigador puede, no se debe, pero puede influir en los resultados. Entonces, cuando usted va a describir el proyecto o hasta mismo un artículo científico, tiene que estar muy bien descrito en la metodología Delphi que se utilizó para que demuestre que usted no influyó en los resultados. Por ejemplo, la pregunta que fue hecha, ¿ya? Igual se trata los eventos como independientes de otros, ¿ya? Entonces, el proceso Delphi, ¿cómo funciona? Como les dije, es un proceso que se demanda tiempo y se hace necesario tener una retroalimentación, ¿ya? Y también un panel de expertos, o sea, un grupo de trabajo. Entonces, la primera etapa sería la selección de este grupo de expertos, de ese panel de expertos, ¿ya? Donde se define lo que se espera. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer, decir, algunas sentencias, por ejemplo, ¿cómo puedo decir? Por ejemplo, la utilización de material aislante tiene influencia en la disminución de uso de calefactores o de estufas a leña. Entonces, la utilización de material aislante en viviendas tiene relación con la disminución de uso de calefactores a leña en el invierno, por ejemplo. Entonces, yo pongo eso, envío eso
Claro que son varios puntos que tengo que levantar. Eso es un ejemplo. Entonces, un ejemplo como ese, yo defino y envío para, disculpe, yo elaboro el cuestionario basado en esos puntos, ¿ya? Y envío el primer cuestionario al panel de expertos, ¿ya? Lo cual va a tener una respuesta, ¿ya? Muchas veces puede ser, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o hasta mismo algunos grados de niveles, ¿ya? Nosotros vamos a ver cómo hacer eso también. Y después, eso, al final de un determinado tiempo, eso vuelta al equipo técnico que hace una primera análisis de estadísticas del grupo, ¿ya? Hace un primer análisis, verifica los puntos que están de acuerdo, lo que se está más factible, lo que no se está más factible, ¿ya? Incluye ese análisis estadístico en el segundo cuestionario y reenvía para el mismo panel de expertos, para los mismos, que hace una lectura de las respuestas del grupo, compara con sus propias emitidas desde la primera y hace la respuesta a un segundo cuestionario. ¿Ya? Entonces, por eso que decimos que el método de Delphi tiene esta retroalimentación, ¿ya? Porque nosotros hacemos una segunda circulación presentando las análisis de la primera, ¿ya? Y al final de esta segunda circulación, de este proceso, nosotros analizamos, hacemos un análisis estadístico y presentamos los resultados al grupo de trabajo, lo cual después sacamos nuestras propias conclusiones. Entonces, ese es el proceso Delphi, ¿ya? Y es un método que puede ser utilizado para encuestas. El otro método que también se puede tomar es lo que llamamos método basado en la opinión, lo cual se hace una entrevista personal o se puede tener grupos de discusión sobre determinados temas, ¿ya? Y su principal facilidad, características, es lo que llamamos la simplicidad de realizarla. Nosotros podemos hacer apenas un grupo de discusión, ¿vale? En general, las desventajas, digamos, la desventaja de este método es que los expertos de mayor rango imponen su opinión. Muchas veces puede ocurrir eso. Entonces, los que son considerados, los que tienen digamos, lo que puede ocurrir en un debate, una discusión, por ejemplo, es que los que se tienen un grado académico mayor, por ejemplo, puede tener una opinión mayor, puede imponer su opinión a los que no tienen un grado académico mediano hasta mismo bajo, ¿ya? Digamos, como en ejemplo, ¿ya? Entonces los expertos de mayor rango imponen su opinión y puede ser eso un problema porque muchas veces, por más que sea el experto, no pueden, muchas veces no están correctos, puede haber algún equívoco de alguna forma, ¿ya? Y muchas veces la gente que tiene una vivencia mayor sobre el tema puede tener una opinión mucho más fuerte que un experto, ¿ya? Lo otro es que se diluyen las responsabilidades en el grupo. Entonces hay que tomar mucho cuidado que puede incluso salir del tema, ¿ya? Que se está discutiendo, eso es normal, pero no se debería ocurrir, por eso ese método basado en la opinión es súper complicado. Igual, nada asegura la consistencia de los datos, lo que se torna, digamos, pésimo, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho cuidado cuando se utiliza el método basado en la opinión. Bueno, para que en general, ya digamos, hacer un resumen sobre, volviendo a la primera diapositiva, que sería la parte de análisis de información. Entonces, basado en eso, lo que debemos saber es que una investigación cualitativa y cuantitativa tiene distintos tipos de enfoque de investigación, de conceptos, de objetos y características. Entonces, esa tabla se presenta la diferencia entre ellos, siendo que el método cualitativo se describe
el enfoque es en la cualidad, o sea, en la calidad. Tengo que arreglar eso, en la calidad, ¿ya? Que sería la naturaleza, esencia del problema, de la investigación, ¿ya? Y los conceptos asociados son los trabajos en campo, la etnografía, que son los métodos que nos presentamos por último, ¿ya? Y el objeto de la investigación es lo que se quiere comprender, se quiere describir o hasta mismo generar una hipótesis, ¿ya? Y su principal característica es que es la flexibilidad de la investigación. No hay un diseño definido, ¿vale? Mientras que el método de investigación, lo cual se espera un análisis de información cuantitativo, es lo que se espera, el enfoque sería en la cantidad o en definir cuántos se va a obtener determinada solución para determinados problemas, para determinados temas, ¿ya? Nosotros, los conceptos asociados son los conceptos de carácter experimental, muchas veces puede ser empírico, siendo también estadístico, se puede ser estadístico. Para los que no saben, empírico es lo que decimos obtenido en laboratorio, ¿ya? Puede ser obtenido bajo determinadas condiciones. Entonces, son los experimentos, los métodos cuantitativos experimentales, ¿ya? Y el objeto de la investigación sería el control de datos, la confirmación, la relación la relación verdadera entre variables, ¿ya? Y comprobación de hipótesis, no generación, pero quiero comprobar. Entonces, los métodos que vamos a plantear para nuestro trabajo son los métodos cuantitativos, ¿ya? Y las características de que ya está predeterminado y bien estructurado, ¿ya? Entonces, ojo, análisis de información se hace, para nuestro caso, vamos a utilizar el método cuantitativo, ¿ya? Bajo determinados experimentos, diseños experimentales, y ahí usted escoge de acuerdo con su metodología, con su tema, claro, si es experimental, cuasi experimental o no experimental, ¿ya? Bueno, ¿qué esperamos de una buena investigación, de un buen experimento? Lo que se espera de una buena investigación es su validez, ¿ya? O sea, la presentación de que la investigación realmente mide lo que dice. La validación es fuerza de nuestras conclusiones, inferencias o proposiciones. Entonces, sería presentar y validar, ¿ya? O sea, se espera que la investigación tenga una validez, sea válida. Y además de eso, sea confiable, o sea, fiable, ¿ya? Que la consistencia del valor obtenido para las variables del experimento cuando se somete a las mismas condiciones reiteradamente. La confiabilidad se hace por la reproducción del experimento varias veces, obteniendo resultados similares. ¿Ya? Entonces eso significa que el experimento, la investigación es confiable. Y eso parte de la replicación. ¿Ya? Si usted replica el mismo experimento bajo mismas condiciones, tiene que tener el mismo resultado. Por eso que los de carácter cualitativos son más complicados, mientras que los cuantitativos deberían ser replicables, ¿ya? Y que haga consistencia en la aplicación y en el análisis. Entonces, su investigación, si su proyecto no presenta la metodología bien descrita, no es válida, no es consistente, ¿ya? Y eso tiene que ser rigorosamente hecho, ¿ya? La presentación de la validez y confiabilidad de investigación, la adecuada presentación de los resultados, la apropiada representación del estudio y argumentación, ¿ya? Mira que estoy diciendo eso de nuevo. ¿Por qué? Porque eso es importante, ¿ya? Entonces, ojo, ojo cuando nosotros hacemos una investigación, ¿ya? Tiene que estar muy bien descrito,
todas las metodologías pensando que el lector, quien está leyendo su proyecto, pueda reproducirlo. Pero atento que no debe ser un tutorial, ¿ya? Hay una gran distinción entre un tutorial, o sea, un guía paso a paso, con la presentación de la metodología, ¿ya? Entonces, eso es distinto, no es un tutorial. Usted no debe escribir, primero pego eso, no es una receta, ¿ya? Es una metodología. Usted presenta los materiales, presenta el método, ¿ya? Presenta el diseño experimental, cómo fue hecho, ¿vale? Eso que quería decir para la clase de hoy. Eso es lo que quería decir para ustedes con relación a la clase de hoy. Sobre los distintos tipos de diseño experimental, ¿ya? Incluso las distintos métodos de investigación, los distintos diseños experimentales y cómo se cambia, cómo se diferencia entre ellos, ¿ya? A partir de su propósito, tiempo y control. ¿Preguntas? Déjame ver si hay preguntas en el chat. No, no hay preguntas. Preguntas. Ya. Bueno, ya que no hay preguntas, les cuento que tienen una actividad para hacerla. Y como nosotros tenemos tiempo, les pido que hagan ahora, desde ya. Está en el MS, en la parte de trabajos y tareas, ya. Métodos de diseño experimental y o no experimental, lo cual les pido, basado en su tema de la actividad anterior, recordar brevemente el problema y propuesta de solución, definir el tipo de diseño de experimento que pretende desarrollar y hacer una breve explicación sobre el desarrollo y argumento. ¿Ya? Además de hacer una breve explicación, argumentar sobre ese desarrollo, por qué usted está utilizando eso. ¿Ya? Les recuerdo, todas las actividades son evaluadas aquí para que sepan, ¿ya? Les comento dónde está aquí. Les comento que son 3 puntos. Con la nota 1 ya tiene, entonces cada uno de los puntos van a tener 2 puntos. ¿Ya? Para que sepan. Entonces, cada uno de los puntos ya, de los puntos que deben de escribir, si bien desarrollado, va a tener 2 puntos. ¿Ya? Y ahí se suma 7. ¿Vale? Entonces, eso que les traigo como actividad hoy día. ¿Ya? Espero que estén me escuchando. No han me respondido en el chat. ¿Me escuchan? Ya. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Creo que José Ignacio, no sé. Ya, perfecto. Entonces, la actividad es esa. ¿Ya? Y bueno, les pido que empiecen desde ya. Aquí les doy hasta martes para que puedan entregar. Pero como tenemos como 30 minutos, 40 minutos más de clase, les pido que puedan. Ya, Madalena, me pide para explicar de nuevo la actividad. Ya. Entonces la actividad es como estamos haciendo desde siempre. Para cada punto que haga una explicación, les pido que haga la utilización del método explicado en el MS, en la UCM virtual. Entonces hay que ingresar en métodos de diseño experimental, no experimental, y aquí arriba tiene la descripción de la actividad que se va a hacer. Entonces, la primera, recordar brevemente el problema y propuesta de solución. Y ahora espero que esté bien planteado, ¿ya? Definir el tipo de diseño de experimento que se pretende desarrollar. Entonces, escriba con base
basado en mi propuesta de solución, ya, en la formulación de mi problema y la propuesta de solución que estoy planteando, el diseño, el método el método de investigación que se va a utilizar será cuantitativo experimental. Cuantitativo no experimental. Cuantitativo casi experimental. Sería como una línea, ¿ya? Y después hacer una breve explicación sobre el desarrollo, ¿ya? De por qué utilizó este tipo de método y argumentar, ¿ya? Ahí sí, déjame volver que yo voy a reescribir esa actividad de nuevo, ¿ya? Aquí tengo, yo voy, oh, déjame ver si, oh, yo voy a escribir, entonces, déjame editar. Entonces sería eso, basado en su tema de la actividad anterior, recordar la formulación y planteamiento bien desarrollados. Recuerden, bien desarrollado no significa muchas líneas. Ya no me va a escribir un texto de 1000 palabras solo para plantear, de 1000 líneas o de 1000 palabras solo para formular bien problema. ¿Ya? Presente el problema, 2 líneas, y la formulación, 2 líneas. ¿Ya? Definir el tipo de diseño de experimento que se pretende desarrollar. Con base a eso, el motivo. ¿Ya? Definir el tipo de diseño de experimento. Se va a utilizar el diseño, el método de investigación. Yo voy a escribir, además de diseño, yo voy a escribir método de investigación que pretende desarrollar. Entonces, si usted vuelve a la diapositiva, va a decir, yo voy a utilizar el método de investigación cuantitativo de carácter experimental porque necesito hacer una relación desde ahora y con variables bien controladas para mi propuesta de solución. ¿Vale? Y hacer una breve explicación de cómo se va a hacer el desarrollo de la actividad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la planta, yo voy a formular el problema del caso de la planta. No se sabe muy bien el comportamiento de las plantas con base en nutrientes del suelo, ¿ya? Entonces, ese es mi problema. Y mi propuesta de solución será verificar, será utilizar para una determinada planta, igual, disculpe, mi solución será tener la mejor tierra o el mejor nutriente de suelo posible para un mejor crecimiento de una planta. ¿Ya? Esa es mi propuesta de solución para determinado tipo de planta. Bueno, entonces el tipo de investigación, el método de investigación que voy a utilizar va a ser el método cuantitativo de carácter experimental porque yo quiero ver la relación entre nutrientes de suelo y planta y quiero, yo voy a hacer el experimento ahora, va a ser basado en un contexto actual, ¿ya? Y también voy a controlar las variables ambientales, ¿ya? Eso. Voy a tener un alto nivel de control de variables ambientales. Y la tercera parte, hacer una breve explicación sobre el desarrollo, que ahí sería como lo que fue hecho del diseño experimental. ¿Ya? Aquí sí, presentar el diseño y argumentar de por qué. Yo voy a remover este argumento, porque ya está explicando el motivo arriba. Ya, pero presentar el diseño abajo, como usted haría para solucionar su problema, ¿ya? Su proyecto de tesis. Por mientras, la actividad presentada aquí es una actividad basada
en un tema general, genérico, ¿ya? Que usted puede utilizar el mismo tema de anterior, de las actividades anteriores, o hasta mismo si quiere puede plantear un nuevo, ¿ya? Por mientras estoy manteniendo libre el tema, ¿ya? Hay temas súper buenos que a mí me gustan, mismo no siendo del área de construcción. Hay gente que planteó desde COVID-19 hasta mismo la falta de energía de los estudiantes en la mañana. Entonces, mira, esos temas a mí no me compite al principio la escoja del tema, ya no, a principio yo estoy permitiendo la escoja de cualquier tema y lo que estoy haciendo ahora es evaluando la manera que está escribiendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque después ahí sí nosotros vamos a plantear el tema cuando llegar, volviendo al calendario, cuando llegar a esta etapa de junio, digamos, de nuestra asignatura. Que ahí sí, la presentación de problema, formulación de propuesta, planteamiento de hipótesis, metodología y planificación, ahí sí es lo que se espera en el enfocado en el área de construcción. Pero por mientras nosotros estamos trabajando con el método científico, ¿vale? Eso, no sé si quedó, ahora sí, ya. Gracias, Magdalena. Espero que tenga sido clara. Lo otro, para que sepan, todas las actividades, recuerdan, déjame volver aquí. La entrega de estas actividades y esas actividades realizadas de manera adecuada, se toman nota. ¿Ya? Se valen como 10%. ¿Ya? De la nota, de la ponderación. Entonces, por favor, yo estoy considerando todos, todos, todos. La primera actividad les di un 7 a todos, creo. ¿Ya? Todos tuvieron un 7. Claro que bajo algunas condiciones, ahí cada uno sabe lo por qué, ¿ya? Pero a partir de ahora les voy a escribir, ya les voy a dar una nota, siendo que, volviendo aquí, todos ya tienen 1, ¿ya? Aquí vale 2, este punto vale 2 y este punto vale 2. Ahí tenemos un 7, ¿ya? Entonces, puede empezar desde ya a escribir. Y mi sugerencia es que haga lo más rápido posible, por ejemplo, hasta mañana. Deja todo eso escrito, ¿ya? Descansa el fin de semana y como el lunes o hasta martes vuelve a leerlo lo que escribió para me enviar, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso tiene que estar bien planteado, ¿ya? Y cuando no, por lo menos de mi parte, cuando hago eso, yo escribo, dejo el texto descansando un rato, un poco, algunos días, para que hasta pueda, que mi cerebro pueda descansar un poco, ¿ya? Y después vuelvo a leerlo. Porque si hago al tiro y hago una lectura desde ya, mi cerebro puede estar viciado, ¿ya? Y muchas veces lo que escribí puede parecer bien para mí, pero no está muy bien para otra persona, ¿ya? No está muy bien descrito. Entonces puede hacer sentido para mí ahora, pero después no. Entonces, ojo, ¿ya? Esa es una recomendación que hago. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿Dudas? Ya, me parece que no. No, profe. Ya. Muchas gracias, José. Gracias por lo que contestaron. Les agradezco. Entonces, les comento que voy a detener la grabación ahora. Ya. Y la presentación. La presentación ya está disponible. Yo ahora, haciéndola de nuevo, yo vi que hay un montón de errores de gramaticales de la escrita en español. Yo voy a tratar de corregirlo, pero la presentación ya está disponible de la manera que presenté, ya está disponible en el MS, ¿ya? No sé si todos están acompañando, espero que sí, pero las clases yo estoy ordenando de esta manera, ¿ya? Con
la página de los videos que estoy subiendo en YouTube y abajo la diapositiva, ya para dejar todo completo. Entonces, el método de diseño experimental y no experimental ya está disponible aquí, ¿ya? Oh, disculpe, yo paré de compartir mi pantalla, ahora que vi. Entonces, déjame volver. Ahí sí. Para que sepan, en la sesión de clases, déjame ver. En la sección de clases, ¿dónde está? Aquí. Del MS, yo estoy compartiendo la presentación y el video de la clase, ¿ya? Que acabo subiendo a YouTube para que todos tengan acceso, ¿ya? Entonces, sería eso. Yo vi que hay un montón de error gramatical. Yo voy a tratarlo de arreglarlo, pero igual la clase ya está compartida desde antes, ¿ya? Aquí, en el método científico, en la pestaña de clases, ¿ya? Y bueno, si tienen alguna duda, que si no quedó claro tanto con los videos, me pueden preguntar, me pueden, me pueden enviar correo, yo trato de responder lo más rápido posible. Muchas veces, si no responde, puede volver a hacerlo al correo, porque muchas veces yo trabajo como de madrugada también, hasta las 2 de la noche, de la madrugada. Muchas veces yo veo el correo y como estoy haciendo algo, yo acabo olvidando de contestar después, de responder después. Entonces, en general yo respondo al tiro, ¿ya? Entonces, si usted no recibió alguna respuesta, me vuelve a enviar el correo, ¿ya? Pero creo que traté de responder todos que me enviaron, ¿ya? Muchas veces puedo hacerlo como 1 o 2 días después, pero en general yo hago al tiro, ¿ya? Pero igual, si tiene alguna duda, puede consultar los libros que están disponibles en la bibliografía. Tengo un montón de libros, ¿ya? Incluso guías de métodos científicos de ingeniería, ¿ya? Esos libros están disponibles en la biblioteca también, de la manera virtual. No sé si ustedes saben, ustedes pueden ingresar a la página de la biblioteca y hacer búsqueda de libros digitales. Incluso puede hacer empréstamos de libros digitales. ¿Ya? Entonces, si tiene alguna duda, ingrese a la página de la biblioteca, ingrese a esta pestaña Libros Digitales. Y usted va a saber que hay un montón de libros sobre el método científico. ¿Por qué? Porque es súper importante saber escribir un proyecto. ¿Ya? Y el método científico no significa solo aplicable a esta asignatura o hasta mismo al título, pero sí el método científico debe ser aplicado a todos los tipos de proyectos, ¿ya? Y bueno, como ustedes deben saber, hoy día, no sé si aquí, por lo menos lo que tengo acompañado en Internet, el método científico volvió a ser tema por tema de coronavirus, del COVID-19, por las distintas investigaciones que estamos teniendo sobre este tema. El método científico ha volvido a ser un tema de discusión, ¿ya? Porque muchas veces los trabajos que son publicados, la gente cuestiona el método que se está haciendo hecho. Entonces, ojo también con lo que se está pasando hoy día y trate de leerlo algunas noticias, principalmente las noticias de carácter científico, ya para que incluso ahí usted puede tomar algunos puntitos de dónde la gente se puede estar equivocando para que no pueda hacer, para no hacer lo mismo, ¿vale? Yo estoy haciendo eso porque igual el método científico yo aplico siempre para hacer los trabajos, los artículos, los proyectos, ¿ya? Entonces, ojo con este tema igual de COVID-19 y las noticias, ¿ya? Pero volviendo a la categoría de ebooks, aquí, la Facultad de Ciencias y Ingeniería, usted puede ingresar no solo en Ingeniería de Construcción, pero de todas las otras carreras y van a ver que hay libros de método científico, porque esa es una asignatura transversal para toda la carrera. Entonces, por ejemplo, si ingreso en Ingeniería Civil Electrónica, que es incluso de otro departamento, usted va a ver que hay libros digitales sobre, ¿dónde está?
debería tener, ¿dónde está? Plataforma libros digitales. Muchas veces sale aquí al tiro, pero ingeniería electrónica me parece, aquí está. Entonces, por ejemplo, bibliografía, aquí está, comunicación oral, técnicas y estrategias, metodología de la investigación, ¿ya? Entonces, independiente de la asignatura, independiente de la carrera, esta es una asignatura transversal y tiene libros de todas, para toda la carrera, ¿ya? Entonces, déjame volver. Libros digitales de ingeniería. Yo ingresé a una página que no conocía. Pero ahí está, hay un montón de libros, incluso de ciencias básicas. Déjame volver a CIVIB, libros digitales, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería en Construcción. Y aquí sale, por ejemplo, este método de investigación está en inglés. Y si ustedes pueden verificar, hay un candado, una especie de candado, ¿ya? Significa que tiene que tener acceso a los UCM, ¿ya? Tiene que tener la clave, que sería el room sin dígito verificador, sin dígito, y, y su clave, ¿ya? Entonces, aquí sale, ese es un libro que también puede ser utilizado para el método de investigación, para la metodología de la investigación. Entonces, bueno, material disponible hay. Profe, le envié un correo la semana pasada, se lo reenviaré. Por favor, me reenvíe. Ya, muchas gracias. Les pido disculpas si no contesté antes. Yo esperaba tener respondido antes, ¿vale? Les agradezco y entonces yo voy a aprovechar estos minutos que tenemos y yo voy a contestar estos correos, porque no tengo mi correo abierto ahora, porque estamos en clase. ¿Ya? Entonces sería eso. Si no tienen ninguna pregunta ahora, yo voy a detener la grabación